Dios les bendiga. Vamos a estar viendo el sermón expositivo, el capítulo 5, los tipos de sermones y el sermón expositivo. Cuando hablamos de tipos de sermones, puede ser según su forma, puede ser un sermón temático, que es según el tema. Yo voy a estar buscando en la Biblia, ¿sí?, diversos textos bíblicos que nos estén hablando de ese tema. Ahí yo tengo que poner los puntos y voy buscando los textos que lo avalen. El sermón textual, ¿sí?, que tomo 1 o 2 versículos y de ahí yo saco los temas para poder predicar, ¿sí? Pero con eso se puede ignorar el contexto. Por eso es necesario que cuando predicamos sermones positivos no tomemos 1 o 2 versículos. Tiene que ser por lo menos un párrafo completo, siempre teniendo en cuenta el contexto. Si es el capítulo, mejor, aunque yo voy a tocar solamente algunos versículos con los puntos principales, ¿sí? Pero voy a hablar sobre el capítulo. Eso es lo ideal a la hora de predicar un sermón expositivo, por lo menos un párrafo, ¿sí? El sermón expositivo, que después lo vamos a ver más adelante, todo bien como son los pasos. También se puede clasificar según el contenido, sobre personajes. Entonces yo puedo agarrar y hablar sobre los personajes como un sermón narrativo, digamos, cómo era su vida, voy a hablar qué hizo Dios con esa persona y en qué forma yo me puedo sentir identificado. Un sermón doctrinal, donde yo voy a hablar sobre un tema, pero de cierta doctrina que yo quiera hablar, ¿sí? Y el sermón ético, que ya trata directamente sobre temas de ética. Hay sermones modernos, que serían estos narrativos en primera persona. Entonces yo hablo como si fuera Pablo. Bueno, me caí cuando vi la luz y hago toda, una representación sobre mi persona, yo aludiendo a que sea un personaje bíblico, ¿sí? También puede ser en tercera persona, que yo estoy hablando como si fuera un diálogo. Yo estoy hablando, bueno, había una vez un hombre que se llamaba Pablo, y lo doy de esa manera, ¿sí? También un mini sermón, que se usa casi siempre en algunos eventos, ya sea cuando es un bautismo, un casamiento, aún los velorios, se hacen sermones pequeños, como propio del momento que se está viviendo, y en forma de drama, que se hace directamente de manera teatral, ¿sí? Donde yo puedo exponer, casi siempre son personajes bíblicos o situaciones bíblicas, ¿sí? Lo que no es sermón expositivo son sermones de un comentario breve, la predicación de un solo versículo, ¿sí? Se me va rápido acá porque no tengo, estoy usando el Word, ¿sí? Y sin aplicación, donde yo solamente hablo de lo que sucedió en aquel entonces, una exposición bíblica que explico lo que pasó en aquel momento, como cuando damos un estudio bíblico, pero no lo aplico a hoy. Eso no es sermón expositivo. Si yo hago un sermón expositivo, expongo la palabra, pero también explico o doy una aplicación para la audiencia de hoy, ¿sí? Vamos a ver lo que más nos importa, ¿qué es el sermón expositivo? Según Meyer, el sermón expositivo es el sermón que interpreta en serie cierto libro de la Biblia. Es decir, yo voy a predicar, por ejemplo, el libro de Ruth, el primer domingo el primer capítulo, el segundo domingo el segundo, y así en serie termino predicando todo el libro. Para Donald House, el sermón que revela el significado original de la palabra de Dios y nos enseña su significado para nuestra vida hoy en día. Y bueno, tenemos varias definiciones más, pero esa sería una de las más acertadas, ¿sí? Poder explicar lo que significaba para ese momento y aplicarlo en nuestra vida hoy. ¿Qué tiene que tener un sermón expositivo para ser calificado como tal? Primero, tiene que haber un texto bíblico. Se debe explicar el significado original del texto en segundo lugar. Tercero, tiene que revelar los principios universales, los principios bíblicos, que son atemporales,
aculturales que sirven para cualquier cultura, para cualquier momento. Cuarto, estos principios tienen que ser organizados y explicados en torno a un tema central. No pueden ser principios bíblicos que no tengan que ver entre sí. El sermón expositivo se caracteriza por esta organización, ¿sí? Este tipo de análisis. Un tema principal que va a ser, que mi título lo tiene que contener, y cada punto tiene que tener una coherencia lógica con ese tema, ¿sí? Y quinto, el sermón debe ser explicado del modo que sea aplicable en la vida de los oyentes. Y esto ya nos va al final digamos, del sermón, o durante el sermón, la aplicación. Y tiene que ser aplicable, es decir, Dios nos manda a evangelizar a todo el mundo. No, es imposible que yo, por más que viva 100 años, llegue a visitar todo el mundo, a predicar a todo el mundo. Entonces la idea, Dios nos manda a predicar a todo el mundo, pero ¿cómo tengo que hacer? Predicarle a mi vecino, entonces predicarle a mi próximo, a mi prójimo. Entonces tengo que tener en cuenta que a la hora de que el sermón sea aplicable, sea algo que sí se pueda realizar. ¿Qué ventajas tiene el sermón expositivo? Que nos obliga a estudiar la palabra de Dios, porque yo tengo que buscar la profundidad, tengo que buscar el contexto, tengo que buscar qué les quiso decir en ese momento a las personas que recibieron esa palabra, tanto el que lo escribió como los que lo reciben, los oyentes, y qué nos quiere decir hoy, ¿sí? Nos amplía el alcance del sermón, porque nos obliga a investigar, ¿sí? Supera el subjetivismo del predicador. ¿Por qué? Porque yo siempre que predique, cualquiera de nosotros, no podemos ser absolutamente objetivos, porque la palabra también nos toca a nosotros, entonces siempre uno le pone algo de uno, pero cuando yo puedo hacer una investigación y buscar ese tema principal que la Biblia dice, yo me voy a correr de lo que yo pienso, ¿sí? Esto se da mucho cuando predicamos o enseñamos, me pasa cuando estoy enseñando la escuela Esdras, el método que enseñamos, la palabra es el método inductivo, y la gente todo el tiempo habla, pero porque a mí, pero porque yo, porque esto, no estamos hablando en general, estamos hablando específicamente, estudiando lo que dice ese pasaje. Y a veces es como que nos vamos, digamos, a nuestras subjetividades. Y bueno, no. Se está hablando de ese pasaje, nos abocamos a lo que dice ese pasaje y me corro de mí mismo, ¿sí? Y también elimina la dificultad de seleccionar el texto, perdón. Si yo predico en serie, entonces, esto es para los que predican en serie, ¿no? Entonces yo sé que si hoy prediqué Ruth capítulo 1, la semana que viene voy a predicar capítulo 2, y el próximo capítulo 3, entonces no estoy pensando, bueno, a ver, ¿qué predico? Sino que si yo lo predico así, yo ya lo tengo elegido. Pero bueno, eso es para los que predican de esta manera. También genera convicción al predicar el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener una seguridad a la hora de predicar el mensaje. Eso es una gran ventaja, ¿sí? Yo sé de lo que estoy hablando. Tengo una convicción de lo que estoy hablando. Estudié, investigué, no estoy hablando porque sí una cosa. Entonces esto me hace pararme desde otro lugar, desde saber realmente lo que estoy hablando, que no es mi mensaje, sino que es el mensaje de la palabra de Dios. Hasta aquí tenemos el capítulo 5. Lo que principalmente tienen que tener en claro en esto es ¿qué debe tener? Estos 5 elementos que debe tener el mensaje expositivo. Tiene que haber un texto bíblico, no un versículo, todo un texto. Tiene que explicarse el significado original. Tiene que tener principios bíblicos, principios universales. Esos principios tienen que estar esquematizados, organizados dentro de un tema central, y tiene que ser aplicable a nuestra vida hoy. Espero que sea claro, y como siempre, cualquier consulta, estamos hablando. Dios les bendiga mucho.